18 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Hoy jornada de paro nacional. Vuelve la CGT a tomar una medida de fuerza después de bastante tiempo, casi un año del último paro nacional. Para los niveles de desastre que hizo el gobierno nacional parece poco, si uno lo mide en la media histórica es bastante. O uno de los gobiernos donde quizá la CGT ha dispuesto más medidas de fuerza. Ustedes saben mi opinión en líneas generales sobre lo que es la conducción CGTista. Y eso obviamente no derrama hacia el conjunto del movimiento obrero al que nosotros defendemos. Movimiento obrero organizado nos parece clave y fundamental en la lucha por una Argentina más justa. Creo que no hay justicia social si no hay movimiento obrero organizado, ¿no? Digo, la participación de los trabajadores en el proyecto nacional es clave. En este caso, creo que esto estuvo motorizado por el efecto de la falta de representación que hay en líneas generales, ¿no? La conducción tuvo que un poco hacer u obedecer al mandato de la calle. Veíamos escenas de jubilados apaleados todos los miércoles, veíamos que los iban a defender hasta hinchadas de fútbol. Un día se despertó la conducción de la CGT y dijo, che, me parece que tenemos que ir a acompañar. Y cuando la CGT acompaña, pasa lo que pasa. Patricia Bullrich se repliega, no puede reprimir como quiere, se queda con sed de sangre, los trabajadores se manifiestan, los jubilados se sienten apoyados, y es un llamado de atención para Milei y para todo el conjunto de la clase dominante en la Argentina. Porque la clase dominante argentina, cuando ve al movimiento organizado que gana la calle, se le frunce eso que ustedes saben. Entonces es clave para generar condiciones y correlaciones de fuerza que mejoren la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, uno no puede más que saludar esta medida de fuerza, esta acción gremial de 36 horas, como ellos les dicen. Ojalá que no sea lo último que hace Daer como secretario general. Entiendo que se va, entiendo que va a asumir Jorge Solá, o por lo menos eso es lo que están operando algunos. Yo no conozco tanto, sé que hay otros que tienen allí sus intereses, pero lo cierto y concreto es que también el destino de los trabajadores y trabajadoras está atado no solamente a la voluntad de las conducciones sindicales, sino a un proyecto de país, Hay cierta fantasía por la cual no importa el proyecto de país, los sindicatos siempre están, y de algún modo u otro hay sindicatos que logran acuerdos individuales. Ahora, ¿qué es un sindicato o qué son los trabajadores de un sindicato en un país a la deriva, en un país que quiebra, en un país que se rompe? Digo, porque vos podés tener un buen acuerdo paritario o un trato selectivo y preferencial de parte del ejecutivo de turno, pero tus compañeros y compañeras de otras ramas de la actividad, de otros sindicatos, de otras federaciones, la están pasando horrible. Y nadie la pasa bien, definitivamente, en un país que la pasa mal, ¿no? Digo, entonces, hay algo de discusión política que yo sigo creyendo que se adeuda y que tiene que ver con también la responsabilidad de los dirigentes sindicales. Este es el país del programa de La Falda, de Huerta Grande, de los 26 puntos de la CGT. Es el país donde nada más y nada menos que el general Perón puso en cabeza del movimiento obrero la responsabilidad de no dejarlo entregar, de no dejarlo someter y no devolvérselo a la Argentina oligárquica. Lamento esa tarea, pero tienen que representar eso. El desafío es representar. Para la política pasa igual, ¿no? Ustedes lo saben. Y creo que también hay allí un vacío importante que se está produciendo. Yo lo escuchaba a Manu Zunino, sociólogo él, hablando sobre un fenómeno que ellos vienen en las encuestas que van haciendo, llamativo, ¿no? La gente se está descorazonando, aquellos que lo votaron a Milei se descorazonan de Milei, pero no derrama eso al conjunto del peronismo. Entiendo, porque el peronismo está torcido y desordenado, como dijo Cristina. Entonces, hasta que el peronismo no se ordene, va a ser muy difícil que recupere la confianza de ciertos sectores, la mayoría populares, que entendieron que la antipolítica era una forma de hacerse ver y escuchar. Pero él dijo, ojo, que hay riesgo de que haya baja concurrencia a la votación. Baja concurrencia a la votación. Pasó en el 2001, yo sí lo tenemos presente, pero pasó. El peronismo allí gana las legislativas con muy baja participación electoral, que fue la forma de protesta que tenían aquellos que nunca son visibilizados o que la mayoría de las veces tienen un contacto con la política circunstancial, electoral, vamos a decir, o de supervivencia muchas veces. Por lo tanto, hay que estar atentos a ese escenario. Representar es el gran desafío que hay por delante. Con respecto al paro de hoy, el gobierno ha sido un activo militante del fracaso del paro.
¿no? Activo militante del fracaso del paro. Por lo tanto, podemos decir que el que fracasó no es el paro, sino el gobierno, porque el paro se está llevando adelante. Hay, obviamente, transporte. La UTA ha decidido traicionar la memoria del Bocha Palacios, ha decidido traicionar la memoria de lucha de su sindicato, que le ha parado incluso a dictaduras y no es capaz de pararle a este gobierno. A mí me llama la atención porque incluso ahí hay trabajadores y trabajadoras que han desafiado la propia conducción de la UTA en otros momentos, cuando estaban discutiendo salarios, pero no es capaz de desafiar a la conducción de la UTA bajo una circunstancia como esta. Yo cuando los sindicalistas se ponen demasiado legalistas, digo, che, con conducciones sindicales muy legalistas, acá no hubo resistencia peronista. Con conducciones muy legalistas, entonces no hubo paro de Saúl Ubaldini 79, 81 durante la dictadura militar. A veces lo que da la fuerza del conjunto es que la fuerza de los hechos, y los hechos anteceden al derecho. Por lo tanto, me sorprende el bajo nivel de conciencia de algunos cuando esto sucede. Sabían que están militando, como vemos, para que fracase el paro, compañeros trabajadores y trabajadoras que han tenido mejores luchas o mejores memorias de lucha. Y esto creo que es algo para advertir. No hay excusa cuando sucede una cosa así, ¿no? No hay excusa. No hay excusa para Jaldo, no hay excusa para Jalil. Cuando el peronismo vota con Milei, cuando sale adelante la ley base, no hay excusas. No hay excusas. Y bueno, lo mismo pasa hoy con la UTA, discúlpenme que se lo tengo que decir. Y me parece que nosotros estamos acá y estuvimos toda la mañana tratando de divulgar y amplificar los porqué del paro y los resultados de esta medida de fuerza. Esa es nuestra tarea como trabajadores de prensa y periodistas. Pero hay otros que cuando la CGT manda a parar, cuando la CTA Autónoma manda a parar, cuando la CTA manda a parar, en una circunstancia como la que atraviesa la Argentina, tienen que parar. Yo digo, pero lo decía ahí, después las consecuencias. Miren, no hay acciones sin consecuencias, por lo uno o por lo otro. Por lo uno o por lo otro. Si la UTA en este momento decide que no para, bueno, otro sindicato el día de mañana dice, no, si ellos pudieron ese día no parar, entonces nosotros, ¿por qué no vamos a poner? Empieza todo así. Y yo creo que ese es un problema de la conducción. Hay que representar también esos miedos. Las conducciones sindicales tienen que representar esos miedos, tienen que sentar a sus dirigencias, sentar esos confederales, más que para ir a aplaudir al Vallese, tienen que servir para discutir estas cosas también. Y tiene que reactivarse la vida sindical. Recuerden ustedes, los 90 se llevaron a cabo y pudieron ser, entre otras cosas, porque esa vida sindical estaba prácticamente congelada, salvo por aquel combativo Moyano con el MTA y el Bocha Palacios, entre otros. Por lo tanto, me parece que hay una misión que todavía está en deuda, ¿no? Cuando se habla de falta de representación y se hace tanta antipolítica, habría que revisar qué pasa con las dirigencias en todos los rubros. Hace falta una Cristina en la CGT, ¿no? Porque si Cristina se puso al hombro tratar de ordenar al peronismo, hace falta que alguien se ponga al hombro el orden y la discusión al interior de la CGT, creo yo. Y así también en las centrales empresarias. Hace falta gente que, no importa los azotes en el lomo, se ponga al frente de la representación de su sector, pero no desde una mirada de mezquindad, sino desde una mirada de proyecto nacional. Porque si no, el biribiri, nacional y popular, es biribiri. Es biribiri, es como los que nombran a Perón, pero después en los hechos traicionan absolutamente a todos, ¿no? Porque al fin de cuentas está lleno de peronólogos, está lleno de peronómetros, hay toda una industria alrededor del peronismo, pero cuando hay que poner el lomo, la que aparece siempre es una, y es Cristina Fernández de Kirchner. Y eso creo que es válido decirlo de una vez otra vez, ahora que se le ataca tanto. Discúlpenme que lo diga, ustedes saben cómo pienso. Yo no estoy atacando a nadie en particular, estoy defendiendo a la que yo considero que es una persona que tiene un poco más de claridad para ver, puede levantar la pera y mirar algo más que el resto. Y creo que también este paro está asociado a una necesaria reflexión política, ¿no? Y es cómo va a representar el peronismo a todos aquellos que están hoy en un estado prácticamente de latencia o de supervivencia, y también aquellos que están quizá un poco mejor, pero que también saben que este país no encuentra rumbo, ¿no? El peronismo tiene un enorme desafío, la tiene a Cristina, entiendo que hay una discusión política, ustedes lo saben, no voy a hacer eje en eso hoy, pero me parece que hay que estar atentos y no suscribir a los argumentos del Clarín o de La Nación o de algún que otro streaming
para atacar con los mismos argumentos a sectores políticos del kirchnerismo o a figuras políticas del kirchnerismo, llámese Máximo, Cámpora o lo que sea, porque esa es la derrota. Esa es la derrota. La derrota es utilizar los argumentos del enemigo para pelearse con los compañeros, con las compañeras. 28 minutos pasaron de las 9.